Hola, hola, muy buenos días. Demos unos minutos, por favor, en lo que se terminan de unir todos nuestros compañeros y después de estos minutos iniciaremos la sesión. Muchas gracias. Solo esperemos otros 4 minutitos más e iniciamos la sesión. Muchas gracias.
Hola, hola, muy buenos días. Pues bien, mi nombre es Diana Sánchez Quintana. Estoy en la gerencia de nóminas y pues nada, el tema que veremos el día de hoy es todo lo referente al cierre anual. Esto pues obviamente enfocado a esta área de nóminas. Entonces, me gustaría empezar por avanzarles que uno de los procesos que se determina en este mes de noviembre es el aguinaldo. El aguinaldo pues es una prestación que marca la Ley Federal del Trabajo que se tiene que pagar a nuestros trabajadores. Y esto pues es en función de los días que haya laborado, en función del salario diario que tenga en ese momento y en función de si bueno, esta prestación puede ser en función de los límites que marca la ley, o sea, no puede ser inferior a 15 días de salario mínimo, de salario diario, o bien puede ser una prestación que se pague considerando criterios adicionales a lo que marca la ley. Puede ser que en tu contrato al trabajador le hayas estipulado que de esta prestación le puedes pagar hasta, no sé, 30 días, 45 los que hayan ustedes analizado al momento de contratación del empleado. Bueno, si bien es cierto, este es un proceso que se realiza en este mes de diciembre y después de este proceso, básicamente el curso lo vamos a enfocar más hacia la parte del ajuste anual de ISR. Entonces, ¿qué es el ajuste anual de ISR? Eh, pues básicamente es un proceso mediante el cual se determina el ISR anual de tu trabajador por todas las percepciones a las a las que tuvo derecho en el transcurso de este año. Y pues esto se aplica mediante el artículo 152 que pues más adelante estaremos viendo, por ejemplo, qué ingresos son grabados, qué ingresos son exentos, quién realiza este procedimiento, si el patrón o el trabajador, en qué circunstancias. Por ejemplo, a- a- cuando no aplica este ajuste de ISR, puede ser porque a lo mejor el trabajador, mediante una carta, así lo solicitó a su patrón o bien porque el trabajador no estuvo colaborando con el patrón desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en curso, o bien porque a lo mejor el trabajador tiene dos patrones simultáneamente, o porque el ingreso el ingreso anual de este trabajador pudo haber excedido el límite que marca la ley, que son 400,000 pesos, y por estas circunstancias no se aplicará este proceso. Mm, Nuestra pregunta siguiente es, ¿quién debe de realizar el ajuste anual? ¿El patrón o el trabajador? Y aquí tenemos la respuesta. En el artículo 97, la ley del ISR nos marca que las personas que están obligadas a efectuar esta retención del artículo 96 son las que están obligadas a realizar el cálculo del impuesto anual a cada una de las personas que les hubiese prestado un servicio personal subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe una relación de trabajo, pues interviene tanto el patrón, el trabajador y la prestación y la contraprestación pactada. Entonces, cuando exista estos elementos, entonces existe una prestación de servicios personales subordinados. El patrón le dice qué hacer al trabajador a cambio
de un beneficio. ¿Cómo se determina el impuesto anual? Vamos al final de toda la explicación o de todo el seminario, vamos a ver un caso práctico donde se va a determinar tanto el total de ingresos anuales como los ingresos que son grabados, los ingresos que son exentos, las retenciones que hubo durante el ejercicio, que estas retenciones de ISR pues suceden en diferentes momentos. Sucede cuando determinas un cálculo de nómina, llámese semanal, quincenal, mensual, o bien cuando determinas un proceso especial, llámese PTU, llámese aguinaldo, o en algunas empresas el pago de la prima vacacional se estima que se efectúe a final del ejercicio o a mediados o al momento de cumplir el aniversario. Entonces, en cualquiera de estos procesos nos podemos encontrar con una retención de ISR. Estas retenciones de ISR van a jugar al final del ejercicio cuando hagamos este ajuste de ISR. Entonces, al resultado de los ingresos grabados de todo el ejercicio, se aplicará el procedimiento del artículo 152 de la ley del ISR. Con este procedimiento son, pues básicamente tarifas que son diferentes límites inferior, límite superior, porcentajes de impuesto y cuota fija. Esa es la estructura de la tarifa y dependiendo el monto del ingreso acumulado al año, el trabajador puede caer en cualquiera de los diferentes renglones que conforma esta tarifa. Entonces, mediante el proceso normal, se va a determinar un ISR anual. A este ISR anual se le puede acreditar el importe de los pagos provisionales o de todas las retenciones que sufrió el empleado en los diferentes procesos que les mencioné, llámese nóminas, cálculo de PTU, de aguinaldo, de prima vacacional, etcétera. Y a esta diferencia que resulte, llámese, si el impuesto anual es mayor a las retenciones, entonces la diferencia se va a nombrar como un saldo a cargo del trabajador, o al revés, si el monto de las retenciones es mucho mayor al monto del impuesto anual, entonces esto se considera como un saldo a favor del trabajador. Para estos dos conceptos finales, tenemos, por ejemplo, dos acciones a seguir. Para el saldo a favor, el trabajador tiene derecho a que el patrón le compense este saldo a favor en las retenciones, ya sea que resulten del mes de diciembre o en las retenciones que resulten del año siguiente, desde enero hasta diciembre. Y en el caso contrario, cuando resulte un saldo a cargo, ¿qué va a pasar con esto? Este saldo, pues básicamente se tiene que retener al trabajador, ya sea en el último proceso del mes de diciembre, que sería a lo mejor la nómina 24 o la segunda quincena de diciembre o la cuarta semana del mes de diciembre. En ese momento es donde se va a retener el impuesto y este impuesto que se retenga por ser saldo a cargo se tiene que enterar a más tardar en el mes de febrero del siguiente año. Si, por ejemplo, el trabajador tuviese un saldo a favor y no logra compensarlo contra las retenciones de los meses siguientes, a lo mejor porque, no sé, decide renunciar a su empleador, este trabajador
tiene el derecho de solicitarle a las autoridades fiscales que se le haga la devolución de estas cantidades no compensadas, pero obviamente tendrá que seguir algunos lineamientos que establezca el Servicio de Administración Tributaria. Disculpen, voy a presentar nuevamente. ¿Qué sucede con los pagos que se realizan durante el año? Bueno, pues básicamente estos pagos se consideran como pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Aquí pues tenemos un diagrama donde nos muestra básicamente los elementos que surgen para realizar este cálculo de ajuste anual. Partimos de que estamos viendo el régimen de sueldos y salarios y de aquí hay dos elementos que son el sujeto y el objeto. El sujeto, ¿a quién se le realiza el cálculo anual? Pues a mis trabajadores. El objeto, pues sería el total de ingresos que haya percibido el trabajador durante el ejercicio, menos los ingresos que no sean base grabada o que no se consideren como parte grabada para aplicar el procedimiento del ISR. ¿Cuáles son estos ingresos exentos? Bueno, en el artículo 93 de la ley del ISR nos marca diferentes conceptos que se pueden considerar como exentos y en la proporción que pues establezca la ley. Por ejemplo, llámese tiempo extra. El tiempo extra dice que para que tú puedas exentar el tiempo extra, doble, tienes que considerar 5 veces la UMA o si el 50% del tiempo extra que pagues no excede las 5 UMAs, pues entonces exentas ese 50% del tiempo extra. Pero si sucede lo contrario, solamente tienes oportunidad de exentar las 5 UMAs. O por ejemplo, si hablamos del aguinaldo, pues lo mismo sucede. Al año solamente puedes exentar 30 UMAs. O si hablamos de PTU y prima de vacacional. Para estos dos conceptos, lo único que puedes exentar es 15 veces la UMA al año. Y aquí sucede algo curioso porque, por ejemplo, la UMA cambia en el mes de febrero. Si tú realizaste tu cálculo de prima vacacional en el mes de enero, exentas pues tus 15 UMAs, pero pues en el mes de enero está todavía vigente la UMA del año anterior. Vas a exentar una cantidad diferente a la vas a exentar una cantidad diferente a la que aplique, no sé, para el mes de marzo o para los meses subsecuentes. Y esta diferencia, pues la puedes compensar, no sé, llámese en un proceso de finiquito. A lo mejor en el proceso del finiquito estás calculando las partes proporcionales de aguinaldo, vacación, prima vacacional, todas las prestaciones a las que tenga el derecho el trabajador por medio de contrato. Y aquí, pues te vas a dar cuenta que, no sé, en el mes de enero cumplió aniversario tu trabajador y solamente exentaste una partecita de lo que al momento de la baja tienes que aplicar. Por ejemplo, la UMA, no sé, del año pasado estaba en 82 algo. Y para este año está en 89.62. Hay una pequeña diferencia. Entonces, esa pequeña diferencia
la colocas como exento en tu cálculo de finiquito y la otra parte pues la colocas como parte grabada. Entonces son diferentes, diferentes fracciones, diferentes conceptos y todo esto pues cae dentro de nuestro artículo 93 como total de ingresos exentos. Entonces, a tu total de ingresos del ejercicio le restas tu total de ingresos exentos y con esto determinas una base grabada a la que le vas a aplicar la tarifa del artículo 152. Determinas con este procedimiento un ISR anual y a este ISR anual le vas a aplicar o le vas a descontar todos los pagos provisionales que realizaste durante todo el ejercicio, en todos los procedimientos o procesos que ya antes les mencioné. Y la diferencia que exista entre el impuesto anual y los pagos provisionales, pues básicamente es el ajuste anual de ISR. Ahora, aquí al inicio les mencionaba que hay ciertos casos en los que podemos no aplicar el cálculo anual. Y esto pues lo menciona el artículo 97 de la ley del ISR, que básicamente nos dice que no se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 31 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo, o sea, del mismo año. Y un segundo escenario es cuando este empleado haya obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de los 400,000 pesos. Esta cantidad o este monto de límite de ingresos que nos marca la ley puede ser actualizable. En años pasados ha sido 300. La verdad es que no recuerdo exactamente los montos, pero este monto varía dependiendo pues todas las actualizaciones que tenga nuestra legislación. Eh, Otro escenario es cuando el trabajador comunique mediante un escrito al patrón que pues él va a presentar su declaración anual. Y esto sucede básicamente porque hay algunos trabajadores que por conveniencia prefieren presentar su declaración anual. Puede ser que tengan, no sé, deducciones personales o que hayan adquirido un crédito y pues en lugar de que resulte un ISR a cargo, a lo mejor la autoridad les tendría que devolver, resultando un saldo a favor. Y bueno, aquí hay un siguiente escenario que puede ser cuando el trabajador tenga dos patrones simultáneamente, pues aquí el trabajador tendría que presentar su declaración anual. Hay un documento que me gustaría mostrarles que básicamente es una cartita donde el trabajador expresa que él va a realizar su cálculo de ajuste de ISR anual o la presentación de su declaración. ¿No sabe? Ah, perdón, discúlpenme, creo que no les pregunté si se veía o no se veía, pero voy a dejar de compartir para presentarles la carta. Este es el formatito, pues la estructura es la siguiente. Tendría que llevar lugar y fecha de donde se encuentra el trabajador, el nombre del patrón, ya sea persona física o persona moral, y si existe un representante legal, pues aquí tendría que ir el nombre del representante legal. Y el texto, pues, contiene lo siguiente. Dice, él o la que suscribe el nombre del trabajador con Registro Federal de Contribuyentes, el registro federal que aplique. Me permito informarles que
informarle que, de conformidad con el artículo 97, último párrafo, inciso C, y 98, fracción 3, inciso B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 181 de su reglamento, voy a presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta por los ingresos percibidos por concepto de sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de solicitar atentamente no se efectúe el cálculo del impuesto anual del suscrito por los ingresos por concepto de sueldos y salarios percibidos por el ejercicio 2021. Y esta cartita, pues, también debe de estar sustentada por el nombre y firma del trabajador. Esta carta, una vez que el trabajador la elabore, la firme, la debe hacer llegar a su patrón para que el patrón tenga conocimiento de que no va a efectuar el ajuste anual de ISR de este trabajador. Ahora sí, volvemos a la presentación. Y bueno, al inicio de esta presentación omití comentarles que está conmigo nuestro coordinador de nóminas, José Luis Bravo, que a partir de este momento estará continuando con la presentación. Adelante, José Luis. Muchas gracias. Necesito. Buenos días. Continuando con la presentación, los ajustes cuando el resultado es a favor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá de compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año calendario posterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuvimos un saldo a favor en el ejercicio 2021, ese saldo lo vamos a poder compensar a partir del mes de diciembre de ese año, y lo podemos continuar la podemos compensar hasta el siguiente año. Esto con la finalidad de poder obtener todo el saldo a favor que resultara de las retenciones que se vienen realizando del ejercicio fiscal 2021. ¿Qué es lo que pasa cuando el resultado es a cargo y no es a favor? La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en términos de este artículo se entenderá ante las oficinas autorizadas del SAT a más tardar el mes de febrero siguiente del año calendario que se trate.
¿Qué quiere decir esto? Que en el mes de febrero el patrón tendrá la obligación de realizar la declaración del ajuste de sueldos y salarios, y en el mismo mes de febrero se tendrá que reportar al Servicio de Administración Tributaria la cantidad que resultara a cargo del colaborador. ¿Cuáles son las disposiciones regulatorias de la ley del ISR sobre salarios, que es obligación para el patrón? El artículo 99. Quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Primera obligación, efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96. ¿Esto cómo lo vamos a realizar? De acuerdo a cada periodicidad de los pagos de nómina que se efectúen al colaborador, ya sean nóminas semanales, nóminas quincenales, mensuales, extraordinarias por pago de PTU, por pago de aguinaldo. Otra de las obligaciones para los patrones es expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por conceptos de salarios a que se refiere este capítulo, en fecha en la que se realice la erogación correspondiente, la cual podrá utilizarse como constancia o recibo del pago para los efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, fracción 7 y 8 y 804, primer párrafo, fracciones 2 y 4 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Puedes mostrarlo? Les voy a compartir el artículo 132. Tienes que dar doble clic sobre los bordes. Y a lo mejor dejar de compartir y volver a compartir para que El artículo 132 nos comenta lo siguiente: son obligaciones de los patrones cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicable a sus empresas o establecimiento, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en su empresa o establecimiento, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. ¿Cuál es este formato? Pues es nuestro recibo de nómina que nos emite el patrón a cada uno de los colaboradores, donde se asientan los días laborados, el importe a pagar por los días laborados y lo que son las retenciones tanto de IMSS como de ISR. Esto de manera general. La fracción 8 es expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. ¿Qué es lo que quiere decir la Ley Federal del Trabajo en su artículo 804? El patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: contratos individuales de trabajo, listas de raya o de nómina, control de asistencia, comprobante de pago y las demás que señalen las leyes. Los documentos señalados en la fracción 1 deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después. Los señalados en la fracción 2, 3 y 4 durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral.
y los mencionados en la fracción 5 conforme lo señalen las leyes que lo rijan. Continuando con las disposiciones, ¿a qué se obliga al trabajador en el artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? 1. Tener el RFC y los datos generales para su inscripción. Solicitar la constancia de remuneraciones que está establecida en la fracción 2 del artículo 118. En su caso, presentar declaración anual del ejercicio y comunicar por escrito si prestan servicio a otro empleador y si éste les aplica el subsidio para el empleo. Continuamos con mi compañera Diana para realizar un ejercicio práctico. Hola, hola, perdón. Pues bien, vamos a revisar un caso práctico pues de una empresa ficticia. Esto quiere decir no real. No sé si puedan ver mi documento en Excel o si no, dejo de compartir y vuelvo a revisar. Ok, aquí está. Nuestra empresa se llama Patito Feo. Y esta empresa pues ha tenido en su plantilla a estos trabajadores. Entonces, aquí pues vamos a analizar lo que les había comentado. Este pues es un ejercicio que es de todo el 2019. Entonces, nuestros trabajadores son ellos y los 10 han estado durante todo el ejercicio de 2019. Aquí pues vemos, por ejemplo, los conceptos que vienen separados en exentos en grabados, como es el tiempo extra doble, la prima vacacional, el aguinaldo, las indemnizaciones si hubiese, y vienen por aquí pues datos informativos de ISR o de subsidio aplicado, etcétera. Y traemos después los conceptos de percepción, llámese sueldo, horas extra dobles, prima vacacional, pues a lo mejor algunos que no estuvieron durante todo el ejercicio se les pagó el concepto de incentivo de ventas o algún bono adicional, el concepto de aguinaldo que como bien mencionamos se paga antes del 20 de diciembre, otras percepciones que a lo mejor pudo ser, no sé, un, un ajuste o algo adicional que se le haya pagado al trabajador. Viene, por ejemplo, hay algunas empresas que manejan un ajuste de redondeo, que a lo mejor si el cálculo neto de la nómina dice punto 95, el patrón dice, ah, no, pues yo quiero pagar puros números enteros. Entonces se ajusta como, se mete un concepto que puede ajustar ese neto a pagar y pues forma parte igual de los ingresos.
Enseguida, pues ya tenemos la suma de todas nuestras percepciones y después viene nuestras deducciones, llámese cuotas de IMSS, llámese retenciones. Y estas retenciones, como les comenté, pueden ser retenciones que se hayan aplicado en el proceso normal de una nómina, llámese semanal, quincenal, mensual, o bien retenciones que se hayan aplicado en procesos especiales como PTU, aguinaldo, retención de indemnización, o algunas empresas manejan hasta un ISR de reglamento por pago de bonos anuales, etcétera. O, como les comenté, hay algunas empresas que a lo mejor no pagan la prima vacacional al momento del aniversario y hacen un proceso especial al cierre de año, y por ese proceso pues también determinan un ISR de la prima vacacional y todo lo separan. Entonces, al final, pues todas estas retenciones se consideran pagos provisionales. Otras deducciones que pueden aplicarse a la nómina, pues son los préstamos que tuviese el empleado, llámese un préstamo de Infonavit o de Fonacot, o en el caso de tener préstamo de Infonavit, pues también el seguro de vivienda. Y aquí pues básicamente es todas las percepciones y deducciones que tuvieron los empleados durante todo el ejercicio 2019, obteniendo un total neto y que fue lo que efectivamente se dispersó a la cuenta bancaria del trabajador, y por el neto también que se realizó la emisión de un certificado o un CFDI, recibo de nómina. Entonces, básicamente, toda esta información es la procesada durante el ejercicio 2019 y que pues ya fue compartida a las instancias que corresponden, llámese SAT, llámese IMSS, llámese Infonavit. Ya todo el mundo está enterado de las percepciones y deducciones y neto pagado a tus trabajadores, y si el trabajador inició antes del 1 de enero de 2019 y si el trabajador continúa contigo laborando. Entonces, partiendo de esta base de datos, tenemos que determinar cuál es nuestra base gravada para aplicar nuestra tarifa del artículo 152. Aquí al principio les mencioné que teníamos ya separados nuestros conceptos que son exentos. Entonces, si a mi total de ingresos le resto, no sé, a mi total de percepciones le resto el subsidio que le pude haber pagado a mi trabajador si tiene un ingreso menor a 7,000 al mes, y le resto todos los conceptos que son exentos, entonces tengo, o en base a ese procedimiento, obtengo mi ingreso grabado y base para aplicar el procedimiento del artículo 152. Y a la vez, también lo que hago es sumar todas las retenciones que se aplicaron en los diferentes escenarios que les mencioné, llámese nóminas, aguinaldo, indemnizaciones, prima vacacional. Y aquí ya tengo la suma de mis pagos provisionales. Este papel de trabajo lo puedo ir elaborando mucho antes de generar el último pago de la nómina del mes de diciembre. Y puedo ir acumulando, no sé, todos los ingresos, todas las retenciones, haciendo mi separación de exentos grabados, y al final, ya que tengo mi cálculo de la última nómina, entonces adiciono los ingresos grabados que van a jugar también para el ajuste de ISR. Aquí pues básicamente es el mismo procedimiento que les mencioné en el acumulado de enero a diciembre. En esta hoja de acumulado de enero a diciembre solamente está considerado hasta la quincena 23 y concepto de aguinaldo.
en la quincena 24, pues es un proceso normal de la nómina, pagas sueldos, a lo mejor pagas vacaciones o algún bono adicional y tienes igual tu total de percepciones, tienes tus retenciones que corresponden por esos ingresos y en esta quincena 24 es donde vamos a aplicar nuestro ajuste de ISR. Esto va de la mano con este acumulado, porque aquí, en este acumulado, tenemos que considerar los ingresos generados en la quincena 24. Y en la quincena 24 debemos de considerar el ISR que salió a cargo o a favor de aplicar el artículo 152. Si es a cargo, pues obviamente se considera como una retención más en tu proceso de nómina quincena 24. Y si es un ISR a favor, pues igual ese ISR a favor lo compensas contra este ISR que te dio en tu cálculo de quincena 24 y si te sobra ISR a compensar, pues irás realizando este proceso en las siguientes quincenas. Entonces, siendo así, aquí ya determinamos nuestra base gravada para el ajuste y aplicamos nuestro proceso del artículo 152, donde nos dice que mencionemos cuál es el total de ingresos. Y aquí vemos que pues ninguno de mis trabajadores rebasó los 400,000 pesos. Por tanto, todos ellos son merecedores de aplicar el ajuste de ISR anual. Pero si tuviéramos aquí, por ejemplo, al empleado 10, que tuviera 410,000 pesos, pues este trabajador ya no entraría en este proceso de ajuste de ISR anual y el trabajador, por su lado, tendría que presentar su declaración anual. Ahora, si por ejemplo, este trabajador, Sosa Torres Noemí, hubiese ingresado el 3 de enero de 2019 y actualmente sigue conmigo, a este trabajador, ¿creen que le corresponda realizar el proceso de ajuste de ISR anual? Pues la respuesta es no, señores, porque no ingresó conmigo patrón en mi empresa El Patito Feo desde el 1 de enero. Entonces, pues obviamente no entra en este proceso. Y bueno, pues ya teniendo claro todos los escenarios y revisando que ninguno de mis que ninguno de mis trabajadores haya rebasado el límite de ingresos, entonces procedo a realizar el proceso del 152. Hago una separación de mi total de ingresos, resto los ingresos exentos del ejercicio y así, y a su vez también acumulo los pagos provisionales que el trabajador efectuó o el patrón retuvo durante todo el ejercicio 2019. Y en este segundo recuadro, a partir de la columna H, realizamos el proceso del cálculo de ISR anual. Ya tenemos un ingreso grabado que básicamente es mi total de ingresos menos mi total de ingresos exentos. Tengo mi base grabada o ingreso grabado. Entonces, en función de este importe, nosotros tenemos que buscar de la tarifa anual un límite inferior, deducirlo a mi base grabada para que me dé un excedente y sobre ese excedente aplique un porcentaje de impuesto, me dé un impuesto. A este impuesto le sume la cuota fija y determino mi impuesto del ejercicio o impuesto obtenido de la tarifa del artículo 152. Ahora, ya que tengo este impuesto, tengo que hacer un comparativo para ver
¿qué pesa más? ¿Si mi impuesto anual del ejercicio o mis pagos provisionales que el empleado efectuó durante todo el ejercicio 2019? Y en este caso, mi columna acá dice que el empleado 1 obtuvo de aplicar el proceso de 152 un ISR anual de 34,671,57. Pero comparado con las retenciones que se efectuó a este trabajador durante todo 2019, es más alto el impuesto anual que mis pagos provisionales. Y tengo una diferencia. Esta diferencia se considera cargo, que es la que les mencioné, se aplica en la última quincena y, por ejemplo, aquí en la columna W, estoy viendo reflejado este impuesto. Entonces, aquí sucede algo muy importante. Hay muchos sistemas de nómina que ya son muy sofisticados y que al final del ejercicio van a evitar que a lo mejor tengamos una diferencia grande en este impuesto a cargo del trabajador. Y esto pues básicamente va a beneficiar a tu trabajador porque pues imagínate, ya sé que en diciembre les pagas su aguinaldo, que a lo mejor le puedes pagar un bono y que a lo mejor le puedes pagar la prima vacacional. Pero si a todos estos ingresos le vas a descontar la diferencia a cargo y a lo mejor, no sé, de todos los conceptos que acabo de mencionar, te suman 30,000 pesos y que tu diferencia a cargo del impuesto sea, no sé, llámese 5,000, 6,000, pues no va a representar como que tanto beneficio para tu trabajador, ¿no? Entonces, lo que a veces se sugiere es, si vas a realizar un pago especial de aguinaldo o de PTU, se sugiere aplicar la retención en base a reglamento para que la retención sea en base a una tasa que obtengas considerando un ingreso ordinario más una base gravada del concepto que vayas a pagar por mes. Y así determines una tasa que apliques a tu ingreso gravado y a lo mejor se va a ver reflejado como que la retención de ISR es un poquito más alta a que si te vas directo por el proceso del artículo 96. Pero al final del ejercicio, como todo cae a la misma bolsa, en lugar de tener aquí un impuesto a cargo, a lo mejor sí lo puedes tener, pero en diferente proporción. A lo mejor en lugar de ser un monto de 1,575, a lo mejor aquí puedes obtener un monto de 100 pesos, 200 pesos, que sea como mínimo. Pues todo depende, pues básicamente de los procesos que se realicen durante todo el ejercicio y de si, por ejemplo, estás efectuando correctamente tus retenciones o, por ejemplo, si desde el inicio tu sistema de nóminas está configurado para que estratégicamente tu ISR a cargo sea mínimo. Y bueno, el escenario contrario, pues es que en lugar de tener un impuesto a cargo, tengas un impuesto a favor. Quiere decir que tu ISR anual sea mucho menor a los pagos provisionales o todas las retenciones que efectuaste durante el ejercicio. Y bueno, ya sabemos qué pasa con ese saldo a favor. Se compensa contra el ISR que te arroje la última nómina de diciembre o las posteriores del ejercicio siguiente. Y
Pues básicamente, con este caso práctico, estaríamos culminando esta presentación, no sin antes dar respuesta a las preguntas que nos hicieron. Por aquí tengo dos notas. Una pregunta es de Estrella Olalde, donde nos preguntan, ¿en qué fecha el trabajador debe comunicarlo? En ese momento creo que estábamos viendo lo de el comunicado que el trabajador hace a su empleador para que no se efectúe el cálculo del ajuste anual. Pues mira, el último proceso, como lo mencioné, que se realiza del ejercicio 2021, sería la última nómina a pagar, que sería, si es quincenal, pues en la quincena 24. Si es un proceso semanal, pues en la semana 52. O si es un proceso mensual, pues en la nómina del mes de diciembre. Entonces, antes de que se realice el proceso de esta última nómina, ya el empleador tendría que tener a la mano pues el total de cartas que recibió de sus trabajadores, ¿no? Solicitando que no se haga este proceso. Y pues te puedes colocar en el calendario, no sé, mandar tus cartas el día 1 de diciembre, y para el día 15 o 16 que ya esté por iniciar la última quincena o la última semana, ya tener un concentrado de tus empleados que desean que no se realice el ajuste anual. Ahora, atendiendo a la pregunta de Adriana Rodríguez, donde nos hace la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando en el año hubo una fusión de dos empresas? ¿Se tendrá que hacer el cálculo anual o se considera que tuvieron dos patrones en el año? Pues mira, aquí si hay o existe una relación laboral con dos registros patronales, se entiende que el empleado tuvo dos patrones en este ejercicio y por tanto, como lo mencionamos, un requisito es que la relación de trabajo o inicie a partir del 1 de enero y termine el 31 de diciembre. Entonces, para estos empleados no surtiría efecto el cálculo de ajuste anual. Y, a ver, voy a revisar un segundito, si tenemos por aquí otra duda o mensaje. No, creo que son todas las preguntas que tenemos. No sé si en este momento les puedo dar oportunidad de que realicen alguna pregunta o si tienen alguna duda, pues por medio del chat estaremos visualizando, pero creo que ya no. Entonces, con esto finalizaríamos nuestro seminario. Ya no veo más preguntas. ¿Tienes algo que...? Ok. Solo denme un momentito. Vamos a tomar la lista de asistencia. Por favor. ¿La tienes? Ok. Ujú.
Listo, chicos, pues si ya no tenemos ninguna duda, si todo quedó claro, espero que este material les sirva para entender cuáles son los procesos que se llevan a cabo en esta área de nóminas al final del ejercicio. Y pues no sé, cualquier situación en adelante, igual quedo a sus órdenes por medio de un email o por medio del chat, no sé, quedo a sus órdenes. Y pues nada, muchísimas gracias por su asistencia. Este, y pues les deseo un excelente día. Hasta luego.